Un gusto siempre poderles saludar a los estudiantes del tercer año de secundaria, a la materia de valores cristianos. Que Dios bendiga sus vidas, bienvenidos una vez más y que la gracia de Dios esté con ustedes. Recuerden que el versículo de la semana está en Lucas 1:37, donde nos recuerda que para Dios nada es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios nada es imposible. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema dice, ¿pueden los obstáculos mejorar la actitud? ¿Cómo podemos enfrentarnos a los obstáculos que tenemos cada día? ¿Qué debemos hacer frente a los obstáculos que a veces tenemos que enfrentar día a día? ¿Por qué Dios a veces permite los obstáculos? Ahora, ¿cuál es el objetivo de que podamos estudiar este tema? Es aprender a cambiar nuestras actitudes frente a los obstáculos. Cuando nos encontramos con obstáculos, nuestra característica a veces es desanimarnos, desmotivarnos, pues quiero decirle algo muy especial. Los obstáculos siempre tendremos en el camino y los obstáculos tenemos que hacerle frente, ¿sí? No vamos a hacerle a un lado, vamos siempre a hacerle frente. El texto bíblico dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46:1. Ese es nuestro texto bíblico. Recordemos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Obstáculos en la vida que impiden crecer. Hay obstáculos en la vida que nos impiden crecer, pero tenemos que sobreponernos a esos obstáculos que a veces tenemos que enfrentar. Dios tiene lo mejor para nosotros y quiere entregarnos lo mejor, pero el enemigo hace hasta lo imposible para que nosotros no recibamos nada de lo que Dios tiene para ti y para mí. Dios siempre ha planeado lo mejor. La palabra de Dios dice que Dios quiere lo mejor, pero siempre se interpondrán cosas en el camino. El enemigo mismo no va a querer que nosotros podamos tener las bendiciones de Dios. Y por eso hay que enfrentar. ¿Cuáles son los obstáculos que no nos permiten salir adelante y que debemos enfrentar? Número uno, la pasividad. Recuerden que el estar sin hacer nada, el solamente ver las cosas, no nos llevará nunca a un buen resultado. Esta se trata de no hacer nada. Esta actitud logra tenerte donde precisamente el enemigo te quiere tener, sin hacer nada. Esta es una de las armas favoritas y el enemigo se goza en vernos aislados de los planes diseñados y del propósito de Dios para nuestras vidas. Entre más lejos estemos del propósito de Dios para nuestras vidas, el enemigo está más contento. ¿Por qué? Porque nos tiene pasivos sin hacer nada. Así que este es uno de los primeros obstáculos que necesitas enfrentar. Número dos, la apatía, o conocido también como el desánimo. Mucha gente se desanima apenas empieza y todo le desanima, ¿sí? La apatía, el desánimo. ¿Qué ha hecho la apatía, el desánimo? Esta actitud es una de las más comunes en el pueblo de Cristo y es que esta suele pasarle a todos. Cuando vemos que existen muchos obstáculos en la vida, decidimos dejar de luchar. Por consiguiente, no hacemos nada, ¿sí? Asimismo, en todas las cosas espirituales, cuando vemos obstáculos, dejamos ahí. Cuando no vemos respuestas rápidas, nos desanimamos. Lamentablemente, el desánimo es una de las herramientas más utilizadas por el enemigo. Nos desanimamos y dejamos las cosas ahí y no avanzamos para nada. Así que es otro de los obstáculos que tienes que enfrentar y a veces día a día, ¿sí? Frente a diferentes situaciones. Hoy vivimos en una situación bastante difícil y hay cosas que nos desaniman, hay noticias que nos desalientan, pero en medio de ello tenemos que seguir luchando. Número tres, las quejas. Y esto es algo muy común, el estar siempre quejándonos. Dios nos da la victoria, ya que Él nos hizo libres de nuestro pasado. Solo debemos ver más allá de los obstáculos, porque he aquí donde están las más grandes bendiciones, porque es ahí donde están las más grandes bendiciones. Recuerda que la crítica, recuerda que la queja no nos lleva a ningún lado, ¿sí? No nos lleva a ningún lado, más nos estanca.
más nos detiene. Tú tienes en el trabajo que hacer la vida de Gedeón y vas a darte cuenta que el pueblo se quejaba mucho y no hacía nada. Y mucha gente que se queja no hace nada, ¿sí? Número 4, inseguridad y miedo. ¿Y quién no ha sentido miedo? Es algo natural, tal vez, es algo humano el sentir miedo. Pero el Señor dice que ya ha venido para que no tengamos miedo, para que no tengamos ese temor del miedo que no nos permite avanzar, la inseguridad. A veces luchamos con esa inseguridad. No somos seguros a lo que podemos hacer. Note que el enemigo manifiesta los obstáculos mediante las palabras. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido palabras que desalientan, que desaniman y sobre todo que nos infunden temor. Y así en muchas ocasiones nos quiere intimidar con desaliento, desacreditación y críticas. Pero Dios es quien tiene la palabra final y debemos escuchar a Dios. Debemos escuchar su palabra. A través de la Biblia, Él anima nuestra vida. Por eso es importante que tú puedas ir leyendo la Biblia día tras día, fortaleciéndote en el Señor día tras día. Número 5, la crítica. ¿Y cuántos de ustedes no han visto a la gente criticar, hablar de más? La crítica desanima, desmotiva, no nos ayuda. La crítica siempre está acabando con nuestras ganas de hacer las cosas, ¿sí? Siempre debemos creer en las promesas que Dios nos da a través de su palabra, porque Dios no es hombre para mentir. Él quiere que vivamos una vida conforme a su voluntad. Así que no te dejes llevar por las críticas. Recuerda estos cinco obstáculos que tú necesitas derribar día tras día. Algunas actividades de aprendizaje. Lee las indicaciones de la clase, observa el video de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividad. Que Dios te bendiga y para mí siempre será un gusto poder acercarme a ti a través de este medio. Bendiciones.